Amigos míos, qué gozo tan grande es poder compartir una vez más con ustedes la maravillosa, inmutable y eterna palabra del Dios vivo. Le doy la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Hoy quiero invitarles a abrir sus corazones y a reflexionar profundamente en un tema que toca la fibra misma de nuestra existencia como creyentes y nuestra convivencia como Iglesia de Jesucristo. El Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, pronunció unas palabras que transformaron la historia de la humanidad para siempre y que constituyen el fundamento absoluto de nuestra fe. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y a partir de esa verdad gloriosa, nos entregó una comisión sagrada y urgente. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Este es el mensaje de salvación que nos une, que nos da identidad y que nos llama a marchar juntos en un mismo propósito. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy profundizaremos en un mensaje sumamente oportuno y necesario para la Iglesia en este tiempo, un mensaje titulado La unidad del Espíritu. Quiero comenzar diciéndoles una gran verdad espiritual que todos debemos comprender con absoluta claridad. El pecado siempre divide, el pecado siempre separa, rompe y fragmenta. Si usted abre su Biblia y mira con detenimiento los primeros capítulos del libro de Génesis, ¿qué es lo primero que encontrará después de la desobediencia del hombre? Encontrará que el pecado separó a la primera pareja humana de su Creador, distorsionando su relación perfecta con Dios. Luego verá cómo ese mismo pecado los expulsó del hermoso huerto del Edén, separándolos del lugar de provisión y comunión directa con el Altísimo. Y si sigue observando el relato bíblico, notará cómo el pecado levantó una barrera de discordia en la primera familia de la tierra, llevando a Caín a levantarse contra su hermano Abel. A lo largo de los siglos, desde el mismísimo principio de los tiempos, el pecado ha sido el gran separador, el destructor de relaciones, el divisor por excelencia y el fragmentador de la sociedad, de las familias y de los corazones. Pero es exactamente de eso de lo que se trata la gloriosa obra de la salvación. El propósito redentor de Dios para nuestras vidas es reunir, reconciliar y unificar a la humanidad consigo mismo y, consecuentemente, unificar a los seres humanos entre sí. De hecho, cuando la Biblia nos habla de la reconciliación, el apóstol Pablo nos enseña de manera magistral en sus cartas que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. La reconciliación, amados hermanos, significa restaurar a una relación correcta, santa y armoniosa aquello que antes estaba alejado, enemistado, quebrado y profundamente separado de Dios. Para comprender esto a fondo, les invito a que me acompañen en sus Biblias a la carta a los Efesios, específicamente en el capítulo 4. Prestemos una atención reverente a lo que el Espíritu Santo nos dice a través de los primeros 6 versículos del apóstol Pablo, quien escribe estas palabras desde la fría e incómoda celda de una prisión romana. Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué pasaje tan profundo, tan rico y tan lleno de instrucción pastoral. Y más adelante, si miramos el versículo 16 de este mismo capítulo, el apóstol vuelve a insistir en este hermoso tema de la unidad del Espíritu, describiendo cómo todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora bien, antes de avanzar, debemos hacer una aclaración muy importante, porque a veces la palabra unidad puede ser malinterpretada, usada de manera negativa o distorsionada en su verdadero significado. Si por unidad entendemos que absolutamente todos vamos a estar de acuerdo en cada detalle insignificante de la vida, en cada opinión humana o en cada preferencia personal, déjeme decirle que no es de eso de lo que la Biblia nos está hablando. Desde el inicio de este mensaje, quiero que dejemos perfectamente establecido a qué nos referimos cuando hablamos de la unidad del Espíritu. En primer lugar, es necesario que reconozcamos con honestidad que vivimos en un mundo caído. Nos encontramos en medio de una intensa realidad espiritual,
Por un lado tenemos el increíble, supremo y soberano poder de Dios obrando en favor de sus hijos, y por el otro lado se encuentra el poder limitado pero astuto de Satanás. Dios y las fuerzas de las tinieblas se enfrentan en una batalla espiritual continua por las almas de la humanidad. Satanás, con todo su engaño y malicia, hace todo lo que está a su alcance para intentar arruinar este mundo, destruir los hogares, obstaculizar el avance del reino de Dios y boicotear el programa divino en la tierra. Pero escuche esto con atención. Dios vencerá de manera rotunda, absoluta y definitiva. No hay duda alguna de que el triunfo pertenece a nuestro Señor. Sin embargo, hasta que llegue ese día glorioso en que Jesucristo regrese en gloria y majestad para poner fin a la maldad, juzgar al enemigo y limpiar por completo todo el desorden y la destrucción que Satanás ha intentado sembrar, nosotros seguiremos viviendo físicamente en un mundo caído. No solo vivimos en una creación que gime por su redención, sino que nos movemos diariamente en medio de la maldad, de la injusticia y de la bajeza moral de todo tipo. Y en medio de ese escenario, nos encontramos nosotros, los hijos de Dios, quienes fuimos salvos puramente por la maravillosa gracia del Señor, redimidos por la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Al haber creído en Él, fuimos hechos morada del Espíritu Santo y recibimos una naturaleza completamente nueva. La Biblia nos asegura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero preste mucha atención a esto. El hecho de haber nacido de nuevo, no significa de ninguna manera que Dios haya eliminado de forma automática nuestra naturaleza física, o lo que la Escritura denomina frecuentemente como la carne. Si usted es un nuevo creyente, o tal vez lleva años en los caminos del Señor, pero aún se pregunta qué significa exactamente la carne en el contexto bíblico, permítame explicárselo con sencillez. No nos referimos literalmente a la piel o a los huesos de nuestro cuerpo físico. Cuando el apóstol Pablo habla de la carne, se refiere a nuestra humanidad caída, a esa parte de nuestra naturaleza humana que conserva deseos egocéntricos y apetitos independientes de Dios. Poseemos 5 sentidos físicos, y mientras estemos en este plano terrenal, seguiremos siendo tentados. Por lo tanto, hay una parte de nosotros que en ocasiones siente la inclinación o el impulso de hacer aquello que sabemos perfectamente que no agrada al Señor. Al mismo tiempo, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado anhela con desesperación complacer a Dios, obedecerle y caminar en santidad. Esa lucha constante entre el espíritu y la carne es una realidad que todos nosotros, sin excepción, experimentamos a diario en nuestro caminar de fe. Teniendo esto en cuenta, y antes de profundizar en lo que Pablo nos enseña en Efesios, mantengamos siempre presentes estas dos realidades fundamentales. Primero, que vivimos en un mundo caído, y que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y segundo, que Satanás está constantemente activo, buscando a quien devorar. Él no solamente trabaja arduamente entre aquellos que están perdidos sin Cristo, sino que también intenta de manera muy astuta sembrar discordia, confusión y división entre los mismos hijos de Dios. El enemigo opera en los negocios, se infiltra en las decisiones de la política, moldea corrientes de pensamiento en la educación y en la ciencia, y busca por todos los medios meterse en la iglesia del Señor, y en la vida personal de cada creyente que se lo permita. Sabiendo todo esto, el apóstol Pablo nos lanza un desafío que resuena como un clarín en nuestros corazones, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Examinemos ahora con detenimiento la base doctrinal sólida sobre la cual descansa este mandato de mantener y proteger la unidad del Espíritu. El apóstol menciona en primer lugar un cuerpo. ¿Qué nos quiere transmitir Dios con esta expresión? En las Sagradas Escrituras, a menos que el texto se refiera explícitamente a la anatomía física del ser humano, la palabra cuerpo se utiliza para describir a la Iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Esto significa que tanto en la Iglesia universal como en la Iglesia local, el cuerpo de Cristo no puede funcionar de manera correcta, saludable ni eficaz, a menos que cada una de sus partes individuales cumpla fielmente con su función tan a su deber. Permítame enfatizar esto con todo el amor de mi corazón. En la Iglesia de Dios no existe ningún miembro que sea insignificante, innecesario o de segunda categoría. Absolutamente cada persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo es de suma importancia para el funcionamiento del cuerpo entero. Si usted lee el Nuevo Testamento,
encontrará 3 pasajes principales que abordan detalladamente el tema de los dones espirituales que el Señor ha repartido a su pueblo. Uno de los pasajes más claros e ilustrativos se encuentra en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Allí, el apóstol explica que el Espíritu Santo otorga dones a cada creyente según su soberana voluntad y, con el fin de que cada persona funcione en perfecta armonía con los demás, de acuerdo con el don que le ha sido confiado. El cuerpo de la Iglesia debe funcionar en una unidad real, una unidad de mente, de propósito y de corazón. Esto, como decíamos antes, no significa que todos pensemos idénticamente en cada aspecto de la vida cotidiana, sino que, en el Espíritu, marchamos juntos en la misma dirección, caminamos bajo el mismo señorío de Cristo, compartimos la misma gran comisión y nos impulsa el mismo amor. Eso es lo que significa ser un cuerpo en Cristo. El apóstol continúa su lista inspirada y nos dice que también somos un espíritu. ¿Qué significa que hay un solo espíritu? Significa que, aunque ciertamente existen en el mundo espiritual innumerables espíritus de maldad e influencias demoníacas, para la Iglesia del Señor solo hay una fuente de vida y poder espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 2, Pablo nos recuerda que antes caminábamos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es un espíritu inmundo, maligno y destructor. Y escuche con suma atención lo que le voy a decir. Las personas sin Cristo pueden estar bajo la influencia, e incluso bajo el control y la posesión de espíritus malignos. Pero una persona que es verdaderamente un hijo de Dios, un creyente lavado por la sangre de Jesús y en quien mora de manera permanente el Espíritu Santo, jamás puede ser poseído por el diablo. Usted no puede estar poseído por el Espíritu Santo de Dios y al mismo tiempo estar poseído por el enemigo de nuestras almas. Es teológica y espiritualmente imposible. Ciertamente, un creyente puede ser atacado, acosado, tentado o perturbado por el enemigo. Podemos enfrentar feroces batallas espirituales y experimentar tribulaciones externas, pero nuestra propiedad y nuestra morada pertenecen exclusivamente al Dios Todopoderoso. Fuimos comprados por precio de sangre y el Espíritu Santo ha tomado posesión absoluta de nuestras vidas. Aunque haya muchos espíritus engañadores en el mundo exterior, para nosotros solo hay un Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Cuando reflexiono sobre aquellos movimientos o sectas que niegan la Trinidad o que rechazan la deidad y la personalidad del Espíritu Santo, me pregunto con profunda tristeza: ¿cómo puede una persona pretender vivir una vida genuinamente devota y agradable a Dios si ignora por completo, margina de su teología y rechaza con incredulidad la presencia activa del Espíritu en... La verdad indiscutible de las Escrituras es que no existe ni un solo ser humano que posea en sus propias fuerzas, recursos o intelecto la capacidad para vivir la vida cristiana. La única manera de vivir la vida que agrada a Dios y de llevar a cabo con éxito la obra y el ministerio al cual Él nos ha llamado es mediante la presencia, el poder y la unción del Espíritu en nosotros. Es absolutamente imposible lograrlo de otra manera. En una ocasión, conversando con una persona que sostenía estas falsas doctrinas, le dije con total firmeza y compasión pastoral: le aseguro que usted está completamente condenado al fracaso en sus esfuerzos espirituales. Aquella persona me miró con sorpresa y me preguntó: ¿qué quiere decir con que estoy condenado al fracaso? A lo que respondí: quiero decir que le será totalmente imposible vivir la vida de santidad y victoria que describe la Biblia, porque nadie puede lograrlo sin el Espíritu de Dios. Si usted niega su presencia, si niega su divinidad, si rechaza que Él es parte de la Trinidad, se está privando del único motor y de la única fuente de poder espiritual provista por Dios. ¿Cómo pretende vivir la vida cristiana sin aquel que la produce en nosotros? Escúcheme bien, amados hermanos. Vivir la vida cristiana ya es sumamente difícil y desafiante contando con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Imagínese por un solo instante lo que sería intentar vivirla confiando en nuestras propias fuerzas humanas, sin su presencia consoladora, sin su dirección y sin su poder habilitador. Sería una carga insoportable y un fracaso garantizado. El Espíritu de Dios mora en nosotros, nos ha sellado como propiedad exclusiva de Dios para el día de la redención, es nuestro guía fiel que nos conduce a toda verdad, es nuestro Maestro celestial. Usted y yo no podríamos comprender ni un solo versículo de las Escrituras, no podríamos asimilar la profundidad del amor de Dios revelado en Juan 3:16 si no fuera por la iluminación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios,
La Biblia sería para nosotros un libro cerrado, un simple texto histórico sin vida. Pero cuando usted es salvo, cuando el Espíritu abre sus ojos espirituales, usted exclama, «Oh, ahora entiendo. Qué maravilloso es esto». Y la palabra de Dios se convierte en un libro fascinante, vivo y eficaz, porque el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento y nos capacita para discernir las realidades espirituales que el hombre natural no puede percibir. El apóstol nos recuerda que somos parte de un solo cuerpo y que participamos de un mismo espíritu. Y luego añade, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nuestra vocación es el llamamiento soberano de Dios a la salvación, a una vida de obediencia incondicional, a caminar en santidad y temor reverente delante de su presencia. Pero cuando Pablo habla aquí de la esperanza de nuestra vocación, debemos preguntarnos, ¿cuál es la verdadera esperanza de la Iglesia de Jesucristo? Permítame decirle claramente lo que no es esa esperanza, para que no nos dejemos confundir por corrientes teológicas erróneas. La esperanza de la Iglesia no consiste en la idea de que nosotros, mediante nuestro propio esfuerzo humano, nuestra organización o nuestras estrategias, vamos a evangelizar el mundo de tal manera, y a trabajar tanto que finalmente lograremos que toda la humanidad se salve, y que la sociedad sea perfecta. ¿Sabía usted que existen grupos y teologías que enseñan eso? Ellos afirman que Cristo no puede regresar a la tierra hasta que la Iglesia haya redimido por completo todas las estructuras sociales del mundo. ¡Qué gran error! Doy profundas gracias a Dios por no compartir esa perspectiva, porque, sencillamente, no es lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Para sostener semejante idea, uno tendría que forzar, distorsionar y manipular gravemente la interpretación de la palabra de Dios. La Biblia nunca nos promete que nosotros vamos a arreglar este mundo caído por nuestras propias fuerzas antes de la venida del Señor. Al contrario, la verdadera y bienaventurada esperanza de nuestra vocación consiste en que el Señor Jesucristo mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y arrebatará a sus creyentes de este mundo lleno de maldad, dolor y pecado para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Es entonces, después de ese glorioso acontecimiento, cuando se derramará el juicio justo de Dios sobre la tierra. Cuando estudiamos con reverencia el libro de Apocalipsis, comprendemos que las terribles copas de la ira y los juicios divinos no están diseñados para la Iglesia del Señor, sino que se derramarán sobre un mundo que rechazó la gracia divina, una vez que el Señor haya puesto a salvo a sus hijos. Nuestra esperanza bienaventurada es la segunda venida de Cristo y el rapto de la Iglesia. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, nos referimos a la hermosa realidad de todos los creyentes genuinos esparcidos por el mundo entero. Si nuestro amado Jesucristo regresara en este mismísimo segundo, no importaría en qué rincón geográfico de la tierra nos encontráramos. Todos seríamos transformados y arrebatados al instante para encontrarnos con Él, en las nubes. En el cielo no habrá favoritismos, divisiones denominacionales, barreras de idioma ni distinciones sociales. Dios nos verá a todos como sus amados hijos. Nos amará con el mismo amor eterno, porque todos formamos parte activa de su único cuerpo espiritual. Por eso el apóstol enfatiza una misma esperanza de vuestra vocación. Continuemos examinando el pasaje. El apóstol declara que hay un Señor. Si yo les preguntara a todos ustedes hoy cuántos de los aquí presentes tienen un solo Señor, estoy seguro de que cada creyente levantaría su mano con entusiasmo. Pero la verdadera pregunta, la pregunta escudriñadora que debemos hacernos en la intimidad de nuestra comunión con Dios es esta: ¿está el Señor Jesucristo gobernando, dirigiendo y controlando verdaderamente cada área de su vida diaria? No me refiero con esto a que usted sea absolutamente perfecto en cada segundo de su existencia o a que jamás cometa un error o un pecado, porque todos estamos en un proceso de santificación. Lo que le pregunto es si su vida, de manera voluntaria, sincera y consciente, ha sido rendida a los pies de Cristo no solo como su Salvador personal, sino también como el Señor absoluto de su existencia. Si observamos detalladamente los Evangelios, descubriremos que los discípulos de Jesús rara vez se referían a Él simplemente como Jesús de manera informal. Ellos le llamaban constantemente Señor. Al hacerlo, estaban reconociendo con profundo temor y respeto su señorío soberano, su autoridad suprema sobre sus vidas y su derecho indiscutible de dirigir sus pasos, de ordenar sus prioridades y de ejercer el control de sus destinos. Les invito a que me acompañen por un momento a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 5 y 6.
Miren qué claridad la de estas palabras del apóstol, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Amén. Solo ahí hay un Señor legítimo, y su nombre es Jesucristo. Él es el mismo Señor ante cuyo tribunal de justicia todos los creyentes compareceremos un día, no para ser juzgados por la salvación de nuestras almas, la cual ya fue garantizada por su gracia en la cruz, sino para dar cuenta de la fidelidad de nuestro servicio y para recibir los galardones y recompensas que disfrutaremos por toda la eternidad. Hay un cuerpo, hay un espíritu, hay una esperanza de nuestra vocación y hay un solo Señor, que es Jesucristo. Pero el apóstol añade a esta lista una fe. ¿Qué significa esto en el contexto de la unidad de la Iglesia? ¿Significa acaso que cada uno de nosotros tiene derecho a inventar su propia fe personal, a tener su propia interpretación mística o a definir la verdad a su propia conveniencia? De ninguna manera. Para entender a qué se refiere Pablo con una fe, les ruego que me acompañen casi al final de sus Biblias, a la pequeña pero poderosa epístola de Judas. En el versículo 3 de esta carta, el autor nos revela el significado exacto de esta expresión cuando escribe: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¡Qué declaración tan profunda! Cuando la Biblia habla aquí de la fe, se refiere al cuerpo de doctrina revelada, al conjunto de verdades fundamentales, absolutas e inmutables del Evangelio que fueron entregadas por el Espíritu Santo a los apóstoles y que hoy tenemos plasmadas en la palabra de Dios. En la época del Nuevo Testamento, a medida que el Evangelio se extendía y las cartas apostólicas se redactaban, se fue consolidando un sistema doctrinal sólido y unificado. Este depósito de la verdad incluía las enseñanzas esenciales acerca de quién es verdaderamente Jesucristo, su deidad, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, su sepultura literal y su gloriosa resurrección corporal al tercer día. El apóstol Pablo enseñó detalladamente sobre la justificación únicamente por medio de la fe, sobre la reconciliación con Dios, sobre la redención por la sangre de Jesús, sobre el misterio de la Iglesia, sobre la conducta santa que debe adornar la vida del creyente y sobre la esperanza de la gloria venidera. Existía, por lo tanto, un depósito sagrado de verdad doctrinal al cual todos los creyentes debían someterse y por el cual debían regirse. Por esta razón, Judas nos exhorta con tanta urgencia a defender, a contender ardientemente y a permanecer firmes en lo que creemos, sin permitir que las corrientes de este mundo o los falsos maestros diluyan o tuerzan la verdad de Dios. Solo hay una fe verdadera. Si alguien le pregunta de qué se trata realmente la vida cristiana, la respuesta es simple y profunda. La vida cristiana se trata de Jesucristo y de nuestra fe inquebrantable en Él. Esa fe no es una mera creencia intelectual pasiva. Es una confianza viva que transforma nuestro corazón y dirige cada una de nuestras acciones, decisiones y prioridades. Ciertamente, cada uno de nosotros puede experimentar diferentes niveles de fe personal en su caminar diario con el Señor. Es posible que Dios le haya dado a un hermano una medida de fe especial para emprender ciertos proyectos misioneros, o que otro esté ejercitando su fe en medio de una dura prueba de salud. Pero cuando el apóstol habla aquí de una fe, no se refiere a la medida individual de nuestra confianza personal, sino al fundamento doctrinal que compartimos. Es la verdad inalterable contenida en este libro sagrado. Por supuesto que entre los creyentes pueden existir respetuosas diferencias de opinión en cuanto a aspectos secundarios de la liturgia, la organización eclesiástica o detalles de interpretación de pasajes difíciles. No hay ningún problema en tener opiniones diversas en temas no esenciales, siempre y cuando esas diferencias no alteren ni comprometan bajo ninguna circunstancia las verdades doctrinales básicas y fundamentales de la fe cristiana. Por ejemplo, si alguien viene y dice: yo creo que una persona puede ganarse el camino al cielo simplemente por ser buena, por hacer obras de caridad o por pertenecer a cierta religión, permítame decirle que esa persona le está dando un golpe mortal al mensaje de la cruz de Cristo. La palabra de Dios nos enseña con absoluta claridad que el único y exclusivo camino hacia el cielo es a través de la fe personal en el Señor Jesucristo,
basada únicamente en los méritos de su sacrificio expiatorio en el Calvario, donde su muerte pagó por completo nuestra deuda de pecado. Cuando alguien altera esa doctrina fundamental, está destruyendo los cimientos mismos del Evangelio. De igual manera, ocurre si alguien intenta negar o distorsionar la doctrina de la resurrección corporal de Jesucristo, argumentando que fue solo una especie de resurrección espiritual, etérea o simbólica. Si usted altera la resurrección física de Jesús, está destruyendo la base de nuestra propia salvación y de nuestra futura resurrección, como bien lo explicó el apóstol Pablo a los Corintios. Creemos en la doctrina de la Trinidad, un solo Dios manifestado eternamente en tres personas coesenciales, coiguales y coeternas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No adoramos a tres dioses, sino a un solo Dios en tres personas divinas, donde cada una de ellas ejerce un rol hermoso y específico en su vida, en mi vida y en el desarrollo de la Iglesia. Creemos firmemente en la resurrección física de los muertos y en el retorno glorioso de nuestro Salvador. Este es el sistema doctrinal, el depósito de fe por el cual debemos contender, el cual debemos proclamar con denuedo y defender con valentía, sin desanimarnos jamás y sin permitir que nadie nos arrebate la seguridad de nuestra fe. El apóstol continúa su enumeración diciendo: un bautismo. Es muy probable que al leer esto usted piense: pero hermano Stanley, en las Escrituras vemos que se mencionan diferentes tipos de bautismo en distintos contextos. Sí, es cierto. Y permítame explicárselo a la luz de la palabra de Dios para que tengamos una comprensión bíblica perfecta. Acompáñeme un momento a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Miren lo que nos enseña el Espíritu Santo aquí. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento exacto en que nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Jesucristo para salvación, el Espíritu Santo realiza una obra sobrenatural en nosotros. Nos sumerge, nos incorpora y nos une de manera vital con la persona de Jesucristo y con su cuerpo, que es la Iglesia. Llegamos a estar plenamente identificados con Él, somos hechos parte de Él, y Él pasa a habitar en nosotros. Como bien prometió Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Este es el bautismo espiritual, la obra soberana y regeneradora del Espíritu de Dios que nos posiciona en Cristo Jesús para siempre. Ahora bien, lo que nosotros hacemos cuando traemos a una persona que ha confesado su fe en Jesús y la sumergimos en las aguas del bautisterio es un acto físico y externo. El bautismo en agua es la expresión visible, pública y testimonial de una hermosa realidad espiritual que ya ocurrió previamente en el corazón del creyente. Al ser sumergidos bajo el agua, estamos testificando públicamente que hemos muerto a nuestra antigua vida de pecado, que fuimos sepultados juntamente con Cristo en su muerte, y al ser levantados de las aguas, proclamamos que ahora caminamos en una vida completamente nueva gracias a su resurrección. Por lo tanto, no estamos hablando de dos bautismos que salvan, sino de una sola realidad espiritual. El bautismo, el Espíritu que nos injerta en Cristo, del cual el bautismo en agua es la hermosa y obediente demostración externa. Ninguno de nosotros es salvo por las aguas del bautismo ni por ninguna obra humana que podamos realizar. Somos salvos únicamente por la obra redentora de Cristo en la cruz, aplicada a nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos sella para la eternidad. Finalmente, el pasaje de Efesios corona esta lista gloriosa diciendo: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Escúcheme bien. Si usted perteneciera a cualquiera de las religiones falsas de este mundo, usted no podría expresarse de esta manera tan íntima y segura. Las religiones de manufactura humana suelen hablar de sus deidades con temor servil, con incertidumbre constante, con la angustia de no saber si podrán complacer a un Dios distante e implacable. Pero nosotros, los redimidos por Cristo, tenemos el inefable privilegio de levantar nuestra mirada al cielo y decir con absoluta confianza y paz: mi Dios y mi amado Padre Celestial. Miren qué descripción tan majestuosa nos da el apóstol acerca de Él. Él es un Dios que es Padre de todos los creyentes, que está sobre todos, ejerciendo su soberanía absoluta, su control supremo y su cuidado providencial sobre todo el universo creado. Él obra por medio de todos nosotros, utilizando las vidas de sus hijos como instrumentos de su gracia, y habita en todos nosotros por medio de su Santo Espíritu. Qué hermoso y asombroso cuadro de unidad nos presenta la Escritura.
Deténgase un momento a contemplar el inmenso énfasis que Dios pone en la unidad del Espíritu. Nos dice que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios está tratando de hacernos comprender con tanta insistencia? Nos está mostrando que cada uno de nosotros, de manera personal, individual y única, es una parte vital, valiosa, amada y necesaria del cuerpo de Cristo. En esta congregación, en esta gran familia de la fe, no hay una sola persona que no sea importante para el Señor, y nadie, absolutamente nadie, es superior o más importante que otro miembro del cuerpo. Todos permanecemos en el mismo nivel al pie de la cruz, salvados por la misma gracia divina y adoptados por el mismo Padre Celestial. Volvamos ahora a repasar unos versículos que quizás usted pensó que habíamos pasado por alto al principio del mensaje. Miremos con atención el versículo 2 de Efesios capítulo 4, porque en esta porción de la Escritura encontramos la respuesta práctica a una pregunta crucial. ¿Qué espera Dios de mí si deseo caminar de manera digna de mi llamamiento y si anhelo contribuir activamente a preservar la unidad del Espíritu? Ciertamente, la unidad del Espíritu es una realidad espiritual que Dios mismo crea y establece de manera soberana. Sin embargo, usted y yo tenemos una responsabilidad ineludible de custodiarla, protegerla y mantenerla. Por algo el apóstol nos exhorta a ser solícitos en guardarla. Ser solícito significa poner todo nuestro empeño, nuestra diligencia, nuestro cuidado y nuestro esfuerzo intencional en que esa unidad no se rompa. Todo cristiano, su posición social, sus talentos o su ubicación geográfica, tiene la solemne obligación personal de cooperar activamente para preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz dentro de la iglesia local. Para enseñarnos cómo cumplir con esta alta responsabilidad, el apóstol Pablo enumera bajo la inspiración del Espíritu Santo 4 características de carácter que deben estar presentes en nuestras vidas. Miremos nuevamente el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Analicemos estas 4 virtudes que promueven la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo. La primera característica mencionada es la humildad. La humildad es una virtud tan particular que si usted llega a presumir o a jactarse diciendo, miren qué humilde soy, en ese mismo instante ha perdido la humildad, porque el orgullo ha tomado el control. ¿Cómo podemos describir la humildad de una manera sumamente sencilla y práctica para que nunca la olvidemos? Permítame compartirles un acróstico muy fácil de recordar utilizando 3 letras del abecedario: la letra C, la letra O y la letra I. Formemos la palabra C o I. La letra C representa a Cristo, la letra O representa a otros y la letra I representa a yo. ¿Sabe qué es la verdadera humildad bíblica? Humildad es la perspectiva correcta con la que decido ver y vivir mi vida, estableciendo mis prioridades en el orden divino. Cristo primero, los otros en segundo lugar y yo de último. Cuando colocamos a nuestro Señor Jesucristo como la prioridad suprema de nuestra existencia, cuando buscamos el bienestar, el cuidado y la edificación de nuestro prójimo antes que nuestros propios intereses egoístas, cuando nos colocamos a nosotros mismos al final de la fila, estamos modelando el carácter humilde de nuestro Salvador. Un espíritu humilde le dice a Dios diariamente: Señor, mi vida te pertenece por completo para que hagas con ella lo que a ti te plazca. Te doy gracias por tu dirección, por tu provisión y por tus bendiciones. De mi parte, me esforzaré por dar lo mejor de mí, con la mayor diligencia en todo lo que me encomiendes. Lo que decidas hacer con mi vida, los lugares a donde decidas llevarme o la posición en la que me quieras colocar, quedan bajo tu soberana voluntad. Si decides exaltarme para tu gloria, bendito sea tu nombre, y si decides mantenerme en un lugar sencillo y silencioso, bendito sea tu nombre también. Quien camina en esta actitud de humildad jamás intentará enseñorearse de los demás, ni humillará a nadie, ni buscará aplastar a otros para sobresalir. Permítame hablarle con total franqueza. Si en algún momento usted ha actuado con arrogancia, si ha hecho sentir inferior a un hermano, o si ha creído que su posición o sus dones lo hacen mejor que los demás, usted debería humillarse delante de Dios y pedirle perdón de todo corazón. Quien actúa de esa manera no ha comprendido en lo absoluto la esencia del Evangelio de la gracia. Dios aborrece el orgullo, detesta la altivez de ojos y aborrece la soberbia del corazón humano. Todos nosotros fuimos rescatados de la misma miseria espiritual por la misma gracia inmerecida de Dios. Todos recibimos el mismo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que aborrece la arrogancia en el mundo secular,
también la aborrece profundamente cuando se manifiesta dentro de la Iglesia del Señor. Si queremos ver a nuestra Iglesia crecer de manera saludable, si anhelamos que el Evangelio corra y sea glorificado, y es indispensable que cultivemos un espíritu de profunda humildad colectiva. La segunda característica que menciona el apóstol es la mansedumbre. Lamentablemente, en nuestra cultura actual, la palabra mansedumbre suele asociarse erróneamente con la debilidad de carácter, con la cobardía o con la falta de determinación. Pensamos que una persona mansa es alguien sin personalidad, alguien a quien cualquiera puede pisotear o manipular a su antojo. Pero qué lejos está eso de la verdad bíblica. ¿Sabe usted qué es la mansedumbre según uno disas? La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es el poder, la fuerza y la autoridad bajo el perfecto control del Espíritu Santo. En el griego koiné, el idioma en el cual se escribió originalmente el Nuevo Testamento, la palabra utilizada para mansedumbre tenía 3 aplicaciones sumamente ilustrativas que nos ayudan a entender su verdadero significado. En primer lugar, se utilizaba para describir a un potro salvaje, un semental lleno de energía, fuerza y poder que había sido domado por su entrenador. Aquel caballo salvaje no había perdido su fuerza, su vigor ni su velocidad. Toda su potencia seguía intacta en sus músculos, pero ahora ese gran poder estaba encauzado y bajo el control de las riendas del jinete, haciéndolo útil para el servicio. La mansedumbre es nuestra personalidad, nuestro temperamento y nuestras fuerzas puestas bajo las riendas del Espíritu Santo. En segundo lugar, los griegos usaban este término para describir una brisa suave y agradable. El viento tiene el poder destructivo de un huracán capaz de derribar edificios y arrancar árboles de raíz, pero cuando se manifiesta como una brisa suave, trae frescura, alivio y vida a quienes la reciben. Ese es La capacidad de canalizar nuestras emociones y palabras para bendecir en lugar de destruir. Y en tercer lugar, la palabra se usaba para referirse a un medicamento calmante que aliviaba el dolor del enfermo sin causarle daño. Una persona mansa es aquella que es espiritualmente fuerte, firme en sus convicciones, que no se altera fácilmente ante las ofensas, que no pierde los estribos ante la provocación, sino que permanece inamovible frente a las críticas falsas, las acusaciones injustas o la adversidad. Quien es manso da gracias a Dios en todo tiempo y mantiene su compostura porque se sabe como que su causa está en las manos del juez justo. La tercera característica que nos señala el apóstol Pablo es la paciencia. En el contexto de las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, ¿a qué se refiere específicamente esta virtud? Se refiere a la capacidad espiritual de no adelantarnos al calendario de Dios, de saber esperar en su tiempo soberano y de tolerar con un espíritu pacífico sus debilidades y el proceso de maduración de nuestros hermanos en la fe. La paciencia implica tener la fuerza interna para soportar las dificultades, los malentendidos y las ofensas de otros sin albergar resentimientos, sin buscar desquitarse y sin intentar tomar la venganza por nuestras propias manos. Aunque tengamos la capacidad o el poder de pagar con la misma moneda o de dañar a quien nos ofendió, decidimos voluntariamente no hacerlo, porque nuestra fe y nuestra confianza absoluta descansan en la justicia y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Y finalmente, el apóstol nos habla de soportándoos los unos a los otros en amor. Permítame traducir esta frase de manera muy directa y práctica, utilizando un lenguaje sencillo que todos podamos comprender sin rodeos. Soportarse los unos a los otros en amor significa, llanamente, tener la gracia y la madurez espiritual para tolerar, amar y llevarse bien con aquellas personas que nos resultan difíciles, complicadas o incluso insoportables. Todos nosotros, si somos honestos, hemos tenido que interactuar en algún momento con personas cuyo temperamento, palabras o actitudes nos resultan sumamente difíciles de digerir. La persona que tiene la capacidad de soportar en amor es aquella que sabe cómo manejar con sabiduría y gracia esas situaciones, sin perder la paz ni la comunión espiritual. Recuerdo que en una época, yo tenía en casa 2 pequeños perros muy ruidosos y de patas muy cortas. Un día, un enorme gran danés de apariencia imponente entró a mi jardín. Mis 2 perritos corrieron hacia él ladrando furiosamente, mostrando los dientes y haciendo un gran alboroto, como si fueran a devorarlo. Aquel inmenso perro se detuvo, los miró desde su gran altura con total calma, dio media vuelta y continuó su camino con absoluta tranquilidad, sin prestarles la más mínima atención. Eso es una perfecta ilustración de lo que significa soportar con altura espiritual.
Tener el poder y la capacidad de responder con calma y gracia ante el ruido de la provocación, en lugar de rebajarnos a la contienda. Amados hermanos, como miembros del glorioso cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos proteger y mantener la unidad del Espíritu en nuestra vida diaria? Lo logramos cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter de tal manera que erradiquemos toda altivez, cuando respondemos a los demás con genuina mansedumbre, cuando esperamos con paciencia la obra de Dios en la vida de nuestras iglesias, y cuando nos soportamos mutuamente con un amor sincero y sacrificial. Déjeme decirle algo con profunda convicción pastoral. Ningún creyente puede estar plenamente en la voluntad de Dios si insiste en vivir su fe de manera aislada, sin congregarse, sin rendir cuentas y sin mantener comunión con un cuerpo local de creyentes. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida de forma individualista o como llaneros solitarios. Yo necesito de sus oraciones, de su apoyo y de su comunión, y usted también necesita de la mía. Todos nos necesitamos mutuamente. Por eso, unamos hoy nuestros corazones, nuestras manos, nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestros dones espirituales, para trabajar juntos en la hermosa obra que Dios nos ha encomendado, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Permítame guiarles en una oración para cerrar este mensaje. Querido Padre Celestial, nos acercamos ante tu presencia, como es, profundamente agradecidos, por el regalo inestimable de nuestra salvación, y por el privilegio de pertenecer al cuerpo de tu amado Hijo Jesucristo. Te pedimos perdón por las veces en que hemos permitido que el orgullo, la impaciencia o la falta de amor hayan puesto en peligro la hermosa unidad que tu Santo Espíritu ha creado entre nosotros. Te rogamos, Señor, que nos concedas un espíritu de verdadera humildad, de profunda mansedumbre y de paciencia para soportarnos mutuamente en amor. Fortalece a tu Iglesia en todo el mundo, une nuestros corazones en un mismo propósito y ayúdanos a brillar con la luz de tu verdad en medio de este mundo herido y dividido. En el precioso y soberano nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, oramos. Amén.